elegí que hablemos un poco de salud del alma y del cuerpo, porque de la alimentación y de la salud física, pues ya tenemos un poquito de conocimiento y los médicos nos ayudan. Pero esta es un área de la que se habla poco en la iglesia. Y por ahí, pues los sábados uno viene para el sermón, para escuchar ánimo, para escuchar poesía, bueno, y no queda mucho espacio para hablar de la salud del alma y del cuerpo. Es importante que hablemos de esto porque la salud no es un asunto eh, puntual que hoy tengo salud y va a durar para siempre. Es más bien una línea que puede tener una tendencia hacia arriba, positiva o negativa, y que es también una cadena que depende de labores, o sea, de cada día, lo que hago cada día o de lo que no hago cada día. Y afecta no solamente una parte, sino se afecta todo. La salud física me afecta mentalmente, me pone triste, y la salud emocional me afecta también el cuerpo. Eh, y entonces vamos a comenzar a hablar un poquito de esto hoy, acerca de la relación que existe entre el alma y el cuerpo. Los griegos hablaban de dos cosas separadas, ¿no? Que habían dos construcciones, uno el cuerpo que era una cápsula y adentro estaba el alma que era la sustancia importante, como el huevo, ¿no? Lo de afuera no sirve para nada, lo que sirve es lo que está dentro. Esa es la concepción griega que pasó a los romanos y los romanos lo pasaron a la iglesia romana y algunas cosas de esas por ahí nosotros también las tenemos. Santa Biblia no habla de eso, habla de una integralidad y de una unidad ¿eh? compartida entre el cuerpo, la mente y el alma, las emociones. Hablando de mente, el intelecto. Bien, ahora sí vamos a continuar. Tenemos algunas historias de la Biblia que nos ayudan a ilustrar. La Santa Biblia tiene hitos, tiene puntos de referencia, no pretende abarcar todo. Los que vamos a abarcar todo somos nosotros al tomar nuestra propia experiencia y tomar lo que me hace bien a mí. Quiero que comencemos con la historia de Samuel, capítulo 25. En el capítulo 25 de Samuel está registrada la historia muy curiosa de lo que le pasó a David con Nabal. Dice que David en esa época estaba pasando una situación difícil, era perseguido por el rey Saúl y vivía como guerrillero en el campo. Y donde vivía, pues trataba de mantener la justicia y hacer un poco de ayuda para los vecinos. En cierta época hubo cosecha y en la época de cosecha mandaba la Biblia que los dueños del campo compartieran la cosecha de los frutos con los vecinos. Así que David no fue de muerto de hambre a pedir comida a las malas, sino cumpliendo algo que decía la Biblia, aprovechó la situación y dijo a sus oficiales, vayan y le dicen al señor Naval que nos comparta algo. Él sabía que eso estaba en la Biblia, así que, claro, no fue una ocurrencia de última hora de él. Sin embargo, sí fue una ocurrencia del señor Naval decirle, ¿y quién es David? No lo conozco. Ese me dicen que es un muerto de hambre guerrillero que anda por ahí haciendo estragos y yo no voy a darle nada a él. Y eso despertó en David un pensamiento de venganza, de ira. Se llenó de ira. Se sintió tan mal que tomó una decisión. ¿Eh? ¿Qué decisión? Ir a matar a Nabal con toda la familia y con todos los criados. Terrible. Bueno, afortunadamente se encontró con una mujer inteligente que lo paró, lo frenó, lo hizo reflexionar y le llamó en nombre de Dios. No vayas a cometer una locura porque después en el futuro te vas a arrepentir de eso. ¿Eh? Con esta historia quiero llamarnos a que hablemos de un tema que está en la Biblia, pero no hablamos mucho, que son nuestras emociones. Y como decía esta mañana, muchas veces tenemos conocimiento, como David, hemos hablado con Dios, hemos participado con Dios en un montón de cosas, pero nuestras emociones nos ganan y cometemos errores y pecados, no por falta de conocimiento, sino por dejarnos llevar por nuestras emociones. ¿Qué son emociones? Justamente eso,
cosas que nos mueven, pensamientos que nos llevan a tomar decisiones y acciones. Dos cosas, decisiones y acciones. David decidió actuar por una emoción. ¿Qué emoción? ¿Ah? El enojo, sí. ¿Es malo tener emociones? Uno sí. ¿Ah? ¿Es que piensa que no? ¿Qué dicen los demás? No, sí. Pero David decidió matar a toda esa gente. Porque un hijo de Dios, ¿no? ¿Puede tener emociones un hijo de Dios? Sí. El asunto es lo siguiente. Todos tenemos emociones y son necesarias emociones. Porque lo que la misma palabra dice, emoción es algo que nos mueve. En inglés, del latín, de donde deriva emotion, significa lo que mueve. Motion es moverse, es algo que nos mueve. ¿Eh? Tenemos básicamente cuatro emociones: alegría, tristeza, miedo y enojo. Y enojo. Es más, se han hecho películas sobre eso, porque se ha visto que es importante saber. Muchas veces no sabíamos cosas de esas, pensamos que era una locura que nos aparecía un demonio que se nos metía. No, no son demonios, son parte de nuestra psiquis. ¿Nuestra qué? Psiquis. ¿Qué es nuestra psiquis? Lo que la Biblia dice como psiquis, el alma. Nuestra alma son nuestros pensamientos y nuestras emociones conjugadas. ¿Eh? Los pensamientos que es la conciencia de la que hablábamos esta mañana, ¿cierto? La razón, la corteza prefrontal del cerebro, donde está el guardián, quien vigila la puerta. Y las emociones, que son las cosas que nos mueven. Entonces, hay cosas que nos mueven y también que nos frenan para no hacer cosas. ¿Eh? Y está el rector o el guardián, que es la conciencia. Bien. La alegría es la más común de todas, ¿eh? La que nos gusta más. Pero también está la tristeza. ¿Que será mala la tristeza? ¿Será malo sentir tristeza? ¿Qué dicen? ¿No? ¿Y para qué bien sirve la tristeza? Nos gusta estar alegre. Casi no nos gusta estar tristes. Pero ¿para qué servirá la tristeza? Perfecto. ¿Y cómo te desahogas con la tristeza? Llorando. ¿Sí? ¿No han escuchado que cuando alguien se está ahogando, uno le debe decir llor para que se desahogue? Bueno, ese es un chiste. Eh, Resulta que si realmente llorar hace bien, nos desahoga. ¿Qué sale de nuestro cuerpo cuando lloramos? Las lágrimas. ¿Qué son las lágrimas? Bueno, no hablaremos científicamente ni técnicamente de las lágrimas, pero los egipcios guardaban las lágrimas en un frasquito de vidrio. Ellos fueron los que inventaron el vidrio hace miles de años y guardaban las lágrimas. Y lo guardaban porque ellos tenían la certeza de que esas lágrimas contenían algo que brotaba de dónde, como un recuerdo, como algo, y se desahogaban. Realmente llorar sí nos hace bien, desahoga. Clínicamente y en algunos estudios se ha encontrado que elimina unas sustancias que están haciendo mal ahí adentro y entonces las exteriorizamos y partimos. ¿Eh? Y eso nos hace sentir mejor. Sí hace bien estar triste. Cuando mi hijo llegó a casa y encontró que su pececito preferido estaba en la mitad de la sala, pegó un grito y se puso a llorar. Lo quería, era su pececito preferido. Habíamos comprado una pecera y no teníamos en cuenta que los pececitos saltan. Nos fuimos y cuando volvimos el pececito se murió. Y lloró triste, mal lloró. Era su primera pérdida. Pero eso lo preparó porque un par de años después murió la abuela, la bisabuela. Y bueno, ya había llorado un poco antes por alguna otra criatura. Porque este mundo es un valle de lágrimas. No podemos pasarlas siempre felices. Por eso Dios permite que pasemos ciertas cosas porque tenemos que prepararnos para las diferentes cosas y cambios y circunstancias de este mundo del pecado. Entonces nos hace bien si nos desahoga. Si nosotros no lloramos y no sentimos tristeza, reprimimos una emoción y en el futuro vamos a tener problemas porque no resolvimos esa
situación. Tenemos que enfrentarla y llorar y romper, rasgar y tener un proceso de duelo. Entonces, si hace bien, la tristeza. ¿Y el miedo hace bien o hace mal? ¿Es bueno tener miedo? No, los hombres no tienen miedo. Sí, hay que tener miedo. El miedo surgió. ¿Desde cuándo surgió? ¿Me ayudas con la siguiente lámina? ¿Dónde surgió el miedo? Génesis 3:10. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve. Así que este versículo me da una noción de dónde aparecieron las emociones. Unas, como la felicidad, estuvieron desde siempre, pero otras aparecieron con la entrada del pecado y Dios las permitió para nuestro bien. ¿Nos sirve tener miedo? Bueno, al menos a los papás nos sirve que nuestros chicos tengan miedo. Pues no tiene miedo, yo tenía preocupación por Gabriel, no le tenía miedo a nada. Le metía los dedos a todos, se le tiraba los carros a la moto y era terrible, era un peligro. Los niños que no tienen miedo son una catástrofe porque no hay cómo frenarlos. El miedo nos frena. Y entonces el papá dice, bueno, a veces les mienten. Pasar el viejo de la bolsa, en Argentina dicen, no pasa el viejo de la bolsa, no saca. Entonces se frenaban porque el viejo de la bolsa lo echaba en la bolsa y se lo lleva. Entonces ese miedo, que no debemos usarlo para educar a los chicos, pero algunas sociedades lo crean, ayuda a frenar. Debemos ser más racionales y hablar con ellos y mostrarles las realidades para que se den cuenta de que ciertos miedos son reales. Las que más usan eso es la mamá, ¿cierto? Y están todo el tiempo con miedo. Y tanto que les hace mal. Tienen miedo de todo. Y uno de jovencito, cuando tiene que 13, 14, vieja, ¿verdad? Como de media loca, vieja. No puede ser que ande con miedo de que yo puedo salir a la esquina. Y ella tiene razón, no pueden matarlo. Pero uno no lo ve así, pero ella sí, pero tiene razón. Pero tampoco hay que ser exagerado. Y es medio un equilibrio, ¿no? No es tan así. Ahora hablaremos de otro detalle más de eso. Pero el miedo hace bien. El miedo a la muerte nos ayuda a no cometer pecados. El miedo, de alguna manera, nos hace bien, ¿cierto? Si no, haríamos cualquier cosa de todo. Porque hay cosas que solo ocurren una vez y después no, uno se muere una vez. Entonces la mamá me dice, una sola vez. Uno se envenena una vez, después se muere y ya no se puede envenenar. Hay cosas que uno la aprende, se machaca el dedo y después ya sabe que le duele, no lo vuelve a hacer. Pero hay cosas que uno le pasan una vez y se muere. No le queda segunda oportunidad. Por eso el miedo ayuda para que nos cuidemos, porque hay cosas que una sola vez, punto, llega la muerte. Porque la paga del pecado es el enemigo nos engaña y nos hace creer que ciertas cosas uno puede seguir aprobando y no va a pasar nada. Y ahí está la victoria de él, cuando nos hace caer en esa trampa. Eh, Además del miedo, la Santa Biblia nos habla de la alegría, ¿cierto? Esta mañana lo leímos, que el hermano Herodes se estaba alegre y entonces con la alegría comete errores. Bueno, el ser humano busca la alegría, esta mañana hablamos de eso. Y como hay sustancias que ayudan a sentirse más alegre, entonces la gente toma alcohol y es un veneno social admitido, ¿no? Pero hay más otras sustancias también que nos alegran la vida, ¿cierto? Eh, y uno busca eso. Realmente es universalmente aceptable que el ser humano busca la felicidad. Lo que no tenemos en cuenta es que caemos en la trampa de que finalmente caemos en buscar el placer y no la felicidad y nos mata. ¿Eh? A los chicos nos gusta, a los varones, tener una bicicleta o una moto y andar y acelerar a fondo, y escucharla que suena, ¿cierto? Las nenas no tanto, pero los varones sí. ¿Eso le produce qué cosa? Una sensación de qué? Como de poder, como de adrenalina. Y es realmente que hay adrenalina. Y el sentirse cerca del miedo y como que llegar a un límite nos da cierta cosa y es peligroso. Eso se llama, ahora vamos a ver los nombres de cada una de esas cosas. Además, la Santa Biblia me habla de los discípulos que una cierta noche sintieron miedo, porque vieron un fantasma y tuvieron miedo. Dice, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. ¿Pueden sentir miedo los cristianos? Sí, a muchas cosas. Nos ayudan. Esas emociones aparecieron por causa del pecado.
Sin embargo, nos ayudan, pero también se pueden transformar en un problema para nosotros, y de eso es que vamos a hablar tarde en la sociedad. Bueno, el problema que producen las emociones, y especialmente esta que está allá abajo, el enojo. ¿Es malo enojarse o hace bien enojarse? ¿Qué dicen? ¿Cuántos dicen que hace bien enojarse? Sí, hace bien. La Biblia dice que Dios se enoja. Es que enojo significa sentir desagrado. Uno siente desagrado de ciertas cosas. Cuando ve una injusticia, ¿siente? Desagrado. Y el desagrado nos lleva a intervenir para que las cosas no sigan mal. Si uno ve que alguien está haciendo algo mal, se enoja y como es una emoción, me mueve para manifestarme. Yo pienso que eso está mal. En algunas reuniones alguien se enoja y no grita, se para y se va. Es una manifestación de qué? De desagrado. El tema es cómo lo maneja el enojo. Eso es distinto. Pero sí es bueno sentirse enojado porque vivimos en un mundo de pecado y de injusticia. Y cuando hay injusticia, uno manifiesta enojo. Jesús levantó el látigo y dijo: la casa de mi padre no es mercado. De todos. Eso fue enojo. Desagrado delante de una injusticia. Está incorrecto, yo no puedo, me debo manifestar. Porque ahí es donde me pruebo, donde yo digo, que hagan lo que quieran. Podemos. Debemos manifestarnos de parte de la justicia, aunque se caigan. No podemos hacernos lo loco, eso no es conmigo. ¿No? Manifestamos. Y si yo veo que están maltratando a una mujer o golpeando a un niño, me tengo que. Eso a mí no me importa si ese no es el mío. Total, me voy, cierro los ojos. No. Si lo hacemos, somos cómplices. Si matan a una mujer, un niño o a un ser humano, o dañan un animal, y yo no hago nada de hacer, tengo que manifestar, pero de una manera como ordenada, de una manera de límite. Llamo a la policía, voy corriendo, ¿no? Entonces, ¿qué me mueve? El enojo. El enojo. Entonces, sí hace bien el enojo. El asunto es que el enojo causa afectación. Bueno, el enojo no. Pues, las emociones causan un impacto físico. Entonces, estamos relacionando la mente con el cuerpo. Hay una relación directa de la mente con el cuerpo, del cuerpo con la mente. ¿Está bien? No hay dos cosas separadas, es lo mismo. La psiquis, la razón y las emociones están asociadas todas. El cuerpo lo manifiesta, hay situaciones en las que se nota más. Ahora vamos a ver un poquitito de cómo es que el lenguaje corporal y todo eso se manifiesta. ¿eh? Y esa manifestación produce efectos en nuestra vida espiritual y en nuestra salud física y emocional. Estamos hablando de la comida, todo eso. ¿Qué hace más mal? ¿Comerse una hamburguesa o enojarse? Señor lo dijo. ¿Qué hace más mal o qué hace mejor? ¿Llorar o tomarse una sopa? ¿Qué hace es más saludable? ¿Tomarse una sopa o llorar? Llorar, porque cuando uno está triste ni quiere comer. ¿no? Entonces, por eso tenemos que saber cómo manejar nuestras emociones, especialmente en la iglesia, donde tenemos trato con personas y las emociones están. A veces yo una vez me pasé para predicar, a hablar de algo y una hermana se paró, sino lo que yo dije, ¿no? Porque hay cosas que uno dice y produce un efecto en los hermanos, de agrado o de desagrado. Y era yo el problema, yo tenía la culpa de que ella pusiera mal, ella tenía su problema, pero reaccionó frente a esa situación. Entonces, cada uno de lo que tiene, da, o sea, reacciona por lo que tiene ya guardado. Acuérdense que el sol calienta, la cera la derrita y al ladrillo, el barro lo endurece, ¿no? El barro lo endurece, la naturaleza de cada uno. Entonces, las emociones nos ayudarán a medir nuestra vida devocional, nuestra relación con Dios y también en qué grado hemos madurado, ¿no? David era un hombre de Dios desde chiquito, mató a un gigante, pero cuando estaba ahí se calentó y iba a matar a todo el mundo.
estaba pasando por una situación. Me muestra que en la vida espiritual a veces estamos cerca o nos dejamos guiar de Dios o a veces nos guiamos nosotros solitos. Y eso es que hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces, debemos saber que las emociones que Dios permitió y que aparecieron por causa del pecado y Dios las permitió, tienen un límite y cuando ese límite se supera, ya dejan de ser buenas y se transforman en un problema espiritual y emocional. ¿Está bien? Entonces, ¿un malo estaba alegre? No. ¿Cómo se llama el exceso de alegría? Euforia. ¿Vieron cuando ganó la selección Colombia? ¿Eso cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Alegría o euforia? Cuando ganó el Atlético Bucaramanga, la estrellita que le ganó, la gente cómo se puso? Eufórica. Cuidado, porque no es lo mismo alegría que euforia. ¿El hermano Herodes estaba alegre o eufórico? Cometió errores. Tenemos que tener cuidado con la euforia. Y uno de los grandes problemas de la actualidad, de los jovencitos especialmente, y también de los viejitos, es que buscamos momentos de suma alegría y eso se transforma en problemas. Porque la euforia nos lleva a cometer errores. Sí, señor. No podemos prometer y salir corriendo por la euforia. Nos hacemos mal y le hacemos daño ahora. Bien. ¿La tristeza hace bien? Sí. Pero cuando la tristeza se vuelve extrema y por el duelo, uno tiene duelo. Me murió mi mamita y yo me pongo triste. Vale que sí. ¿Cuánto tiempo? ¿10 años? ¿20 años? Hay un tiempo, 6 meses, un año, puede ser un año y medio, 2 años, pero no puedo tener 10 años de tristeza porque me murió. Ay, estoy triste porque murió mamá. ¿Cuándo? Hace 20 años. No, eso ya no es. Eso ya es una enfermedad. Ya es un montón de cosas mentales, emocionales y espirituales. ¿Está bien? No estoy contento porque se murió mi abuela. ¡Ah, qué alegría! No, estamos en proceso. Todo tiene su proceso. Pero cuando ya pasa de lo normal, se transforma en una enfermedad. Ese es el principio de la salud, ¿no? De la temperancia y de la salud. Dios nos hizo equilibrados, pero cuando algo se desequilibra, entonces se transforma en enfermedad. ¿Qué es enfermedad? Es un proceso físico, mental y emocional de desequilibrio. ¿eh? Cuando uno tiene temperatura 36, ¿está bien o está mal? Está bien. Si uno tiene temperatura 0, está muerto. Si uno tiene temperatura 40, está mal, ¿cierto? Entonces, hay un equilibrio. No podemos estar fríos, tenemos que estar calentitos, pero no exagerar de ninguno de los dos lados, en el equilibrio. Entonces, el desequilibrio se llama enfermedad. Hay personas que están sanas, pero se desequilibran de la cabeza donde los llevan a San Camilo. Tienen un desequilibrio mental o locura, que los llevan a hacerse daño a sí mismo o a otro y lo meten allá para tranquilizarlo, para equilibrarlo. Cuando me traen un paciente a la guardia, lo primero que hago es estabilizarlo y después empezamos un tratamiento para ver qué le produjo y vamos a ayudarlo. Pero primero lo estabilizo, porque está desequilibrado. Cualquier cosa que hacemos daña. ¿Qué es lo más grave? Tomarse una gaseosa con mucho azúcar, eso me desequilibra, sube el azúcar. O estar muy triste de no salir, ni comer, ni hablar, ni nada. Por eso hablamos de esto primero y otro día hablaremos de salud, porque esto es para mí más prioritario, porque yo puedo comer azúcar, no me voy a morir, pero si yo estoy en un proceso de depresión y no salgo, puedo llegar a cometer graves, me estoy haciendo daño y estoy haciendo sufrir a otra persona. Y estamos pasando una época donde la tristeza, la depresión no afecta a una clase de personas, sino a cualquiera. Y en el colegio tenemos niños con depresión, que no quieren estudiar, no van mal, de 12, 13, 14 años que se quieren matar. En el colegio adventista vienen de todos. Y niños adventistas también. El año pasado tuvimos un caso en la Universidad Adventista de un estudiante de teología que se mató. Y ni sabía.
pibe iba a la clase y todo, y participaba. Un pibe se mató. Terrible. Pero ya trae un proceso que no se había detectado. Entonces, qué feo que no podamos hacer nada y uno dice, todo está ahí mirando y no nos dimos cuenta. Entonces, por eso hablamos de esto, porque hay que prestarle atención a detalles. ¿Eh? El miedo no, está bien, pero el exceso de miedo, ¿cómo se llama? Tenía un compañero que medía 1,89 m, pesaba 140 kilos y cuando entraba en pánico, le tocaba, no iba a trabajar, no salía de la casa. Y si estaba afuera y le agarraba el pánico, se sentaba y llamaba por teléfono a su esposa y ella le hablaba y después se tranquilizaba un poco y ahí se iba para la casa. Porque no es cuestión de tamaño, de grande o pequeño para tener pánico o miedo, sino es un problema en la cabeza. El pánico es terrible. Y cuando una persona tiene crisis de pánico, se anula, no puede trabajar, no puede hacer nada, no puede ir a la iglesia. ¿Entienden la situación? Entonces, ¿cómo empieza la crisis de pánico? ¿Qué es pánico? Es un miedo exagerado a algo. ¿Pero dónde empieza? Con un miedo pequeño. Después se vuelve grande. ¿Y cómo crece el miedo? ¿Por qué? Entonces, tenemos la Santa Biblia y tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Precioso que nos ayuda a ver qué hacemos en esos casos. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito de cada una. Yo había pensado que empezáramos a las 4:30 para irnos a las 6, a las 5 y sí, tenemos tiempo, porque este es el comienzo. Bien, estamos en la introducción. Eh, ¿Qué es euforia? Entonces ya lo aprendimos. La euforia es como la alegría, como exagerada, ¿no? Un estado afectivo caracterizado por, palabra, anormal o excesivo del ánimo con sensación intensa de bienestar, optimismo y energía. ¿eh? Parece re bueno, pero no es tan bueno. Existe una bebida que venden que se llama Diversión o Red Bull o, ¿cómo es el otro nombre? Bueno, ustedes saben que a los chicos les hace bien eso. Cuando uno tiene un agotamiento, lo que sea, toma un poquito. Pero los chicos de 12, 13, 14 años que tomen eso, ¿para qué lo toman? Para sentirse más alegre y más. Pero eso es normal. ¿Le hace bien? Sí, lo hace sentir, pero de una manera artificial. Es un doping emocional. ¿Notan? No un doping, no doping físico. El doping se lo hacen a los ciclistas cuando ya están cansados, los pibes se toman la cosa y ya se les quita el cansancio. Pero el Vive 100 no le quita el cansancio. Le hace sentir alegría más de lo normal, o sea, euforia. Y eso causa una cantidad de efectos adentro del cuerpo. ¿Qué efectos? Ánimo excesivo, elevado o expandido. Incremento de energía y actividad. Se llama hiperactividad. ¿Qué produce eso? Las bebidas azucaradas y cafeinadas. Cuidado con el azúcar. El azúcar no solamente lo eleva de gramos a uno, sino que lo predispone para episodios de euforia. Y tenemos niños hiperactivos, eufóricos y que no se quedan tranquilos de nada y es un desastre todo el tiempo, porque no aprendieron a tener dominio de su entusiasmo. Está bien que sean entusiastas los muchachos, pero incontrolable no. ¿Pero por qué? Bueno, hay que ayudarle. Y parte es la alimentación, pero también ayudar a controlar la alegría. Disminución, bueno, sensación intensa de bienestar y optimismo. Está bueno ser optimista, pero un optimismo locado, ¿cómo si hacemos y vendemos? Y tranquilo, vamos a ver cómo hacemos las cosas ordenadas. Porque exceso de optimismo no está bien, porque es irracional. Es irracional. Disminución de la necesidad de dormir en determinados cuadros clínicos, cuando hay euforia. La persona no siente ganas de dormir porque se le quita el sueño porque está hiperactivo. ¿Qué hace la hiperactividad? Hace que el hígado funcione más. ¿Qué produce el hígado? Incrementa los niveles de grasa y los niveles de energía, de azúcares y de glucosa, sí, de glucosa y glucagón, saca las reservas de glucosa y entonces la persona tiene mucha energía, mucho azúcar y se consume todo eso. Además,
actúa en el páncreas y produce adrenalina y aumenta la insulina para que el azúcar pueda funcionar. Y entonces todo eso le causa un impacto físico a la persona. No es una tontera. Aumento de la impulsividad. Impulso, aumento de la impulsividad. Así como la persona está enérgica y bueno, puede transformarse después en ira y en enojo impulsivo y exceso de confianza en sus propias capacidades. La alegría, sí, peligrosa la euforia. Por eso necesitamos dominarla. ¿Cómo dominamos la euforia? Uno, reconociendo que necesitamos ayuda y apoyo, orientación de alguien más. Consulta, hijos a los padres y a los compañeros y al profesor. Porque el orgullo, la independencia nos lleva un poquito a sumar las dos cosas, ¿no? Y entonces cometemos errores. El buscar a alguien para que me ayude, me oriente, me hace bien. Ahora, la cosa es encontrar a la persona correcta, porque si consigo otro eufórico igual, uno de los grandes problemas de la juventud es que buscan las sustancias. Una de las cosas lindas de las sustancias es que producen euforia. Las sustancias no solamente la marihuanita, también hay sustancias, pastillas, cápsulas, etcétera, que venden a los chicos le dan y eso les produce euforia. Por eso le nombraba el Vive 100 y el Red Bull, que eso es un inicio, luego le agregan cosas y hacen que la persona sienta mucha euforia y se siente re bien estar eufórico. Mucha energía, vamos y todos y saltan y gritan, sobre todo cuando van a la cancha, ¿no? Que hay que tener 2 horas de energía, por eso lo hacen, para sentir ese momento de sumum de energía. ¿Qué otra tenemos? Cólera. Ya hablamos de enojo. ¿Es lo mismo enojo que cólera? Y no, ¿cierto? ¿En qué se diferencia? En la intensidad y en el control. El enojo es un desacuerdo de algo, es algo intelectual que me dice, eso es injusticia, pero la cólera se caracteriza por intensidad y parálisis del juicio. La persona y con ira, en cólera, no razona, no piensa, entonces no es lo mismo. Enojarse es intelectual. Yo estoy viendo algo que está mal, me enojo, estoy pensándolo y estoy buscando motivos. La persona con ira, con cólera, no razona nada. No razona nada, no entiende nada porque se bloquea. El aumento de adrenalina y todo lo mismo que parecido, la euforia, ahora canalizado por un pensamiento destructivo, lo lleva a no razonar nada. Por eso cuando la persona hace cosas, después se da cuenta, ya fue tarde. Un enojo excesivo. Y ese es uno de los mayores problemas de algunos seres humanos, sí de todos. No todo el tiempo, pero cuando nos lo produce, sobre todo, por eso a los niños no hay que disciplinarlos, ni castigarlos, ni gritarlos, nada con ira, ni con enojo, menos con cólera, porque él no lo va a interpretar como amor, ni disciplina, sino que odio, porque es una muestra excesiva. ¿Por qué? Las emociones se transmiten no solo en palabras, sino que más, en toda una expresión no verbal y gesticular de todo. Entonces, muy interpreta. Pero yo nunca le dije ninguna, no dije que odiaba, no, no, pero con el cuerpo sí lo estaba diciendo, ¿no? Los ojos, sobre todo, y toda la expresión facial hace. ¿Quién no nos pasa? A mí me pasa. Entonces tenemos que pedir a Dios que nos ayude a no dejarnos llevar del enojo. Pensamiento de confrontación o agravio, especialmente son pensamientos. Yo me siento agraviado y entonces me enojo. Yo pienso que me están haciendo algo, me enojo porque me están ofendiendo, me siento agraviado. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a no sentirnos agraviados. O sea, yo soy la autoridad, yo mando acá y me están faltando ¿qué? El respeto. Entonces, ojo con ese pensamiento. La siguiente. La otra emoción de la que hablamos un poquito es la tristeza, pero ahora vamos con una excesiva tristeza que es depresión. ¿Cómo determinamos si alguna persona está dando pasos hacia la depresión? Tristeza, vacío, ánimo deprimido, persistente. Tristeza.
y deja de hacer las actividades que comúnmente hacía. ¿eh? Luego, segundo, disminución marcada del interés por las actividades habituales. Un niño o una niña no estudia, no practica música, no va a jugar. Actividades habituales, dejó de hacerlas poquito, porque eso me puede marcar proceso de depresión. No puede pasar a cualquiera, a cualquiera, sin un motivo aparente o con motivo. A veces hay motivo. Se murió el gato, el perro, se puede. Sí se puede uno poner triste si se murió el gato. Claro, es una criatura parte de la familia. Se murió el pajarito, pero no se aboga, es un pajarito. Sí, se puso triste. Bueno, pero por un tiempito. Ya pasó una semana, 2 semanas, está bien. Pero un mes, sí, está triste y eso, sí, se murió el pajarito. Bueno, ya está, la cosa no anda bien. Y además dejó de venir a la iglesia, dejó de orar. Entonces, hay conductas, ¿cierto? Que marcan. Y algo importante, sentimiento de culpa, inutilidad o desesperanza. Ojo con eso. Sentimiento de, de culpa. Yo soy culpable. Pasó, se murió el pajarito y yo soy culpable. Porque, o sea, esa expresión, yo soy culpable, marca que está en un proceso de depresión. ¿Está bien? No está bien y tenemos que estar atentos. Y algo que no me pusieron ahí, bueno, que no me puse ahí, no la agregué, es que la persona comienza a aislarse, a no participar. Bueno, parte de lo dejó de sus actividades normales, pero ahora empieza a aislarse, a ponerse solo y hay que estar atento. Con los niños, con el esposo, con la esposa, porque empieza a retirarse, es porque está con un proceso de depresión. Dura tiempo, pero hay que estar atento porque si se mantiene, se potencia y en un momento puede hacer su aparición y no es muy saludable, ¿no? Le hace mal a la persona. Entonces, hablo de esto para que nosotros nos evaluemos, nos miremos, nos pensemos, yo, y luego podemos con el de al ladito, no con toda la iglesia, no venimos a mirarle, pero sí tenemos que estar atentos y si veo que tengo que hacer lo que dice el Señor, decirle, hermano Aníbal, fíjate que la hermana, no, debo llamar a la persona, hermanita, no viniste, fíjate que estoy preocupado, que no te he visto, ¿tienes algo? No decirle a los demás de la iglesia, sino a la misma persona, si usted se dio cuenta. Y si dice no, y usted lo vuelve a seguir, seguimos los pasos de la Biblia, como todo, a la misma persona. Luego vamos con alguien más, si lo seguimos viendo, venimos a visitarte, te vimos muy enojado, ¿qué te pasó? Te vimos muy eufórico, esa alegría está bárbaro, pero tranquilo. Entonces, ese es el proceso para ayudarnos, ¿comprende? Y algo más. Eh, la última, el miedo, el pánico. De paso, que lo felicito porque esta iglesia tiene 2 salidas. Es un pequeño detalle, no directo, pero asociado. Tenemos que pensar en nuestra casa, en todos diferentes lugares, eh, eliminar las posibilidades de miedo. ¿eh? El hecho de tener una ruta de seguridad y tener todas las cosas nos da tranquilidad. Busquemos siempre tener las cosas bien hechas para estar tranquilos, ¿cierto? Todos los factores son importantes, aunque ustedes no los crean. Y también evitemos llegar a un miedo excesivo. Y si yo veo o me siento de esa manera, ¿qué tengo que hacer? Buscar ayuda. Y si yo veo a alguien, ofrecerle, mire, te vi así, pero por las dudas te ofrezco que me llamen. Dejemos la puerta abierta. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer una actividad. Cada uno de ustedes va a recibir una carita y va a dibujar la emoción que últimamente ha estado más frecuente en usted. Si ha estado muy alegre, la carita feliz. Si ha estado medio lloroncito o lloroncita, escríbelo. Es para usted, para que se ayude a evaluar. Si ha estado enojándose mucho últimamente con los chicos de ahí que molestan y dibújese así. Bueno, cada uno. Esto es una actividad que quiero que hagan para que lo hagamos. Elena White recomienda que diariamente y cada semana nos evaluemos, nos revisemos. Nos recomiendan llevar el automóvil y la moto al mecánico para revisarle llantas y todo eso cada año, la revisión técnica. Y eso no es nada más ni nada menos que una invitación para que yo me evalúe. Cuando tu hermano estaba y le descubrieron su enfermedad,
fue un problema, pero toda persona debe hacerse controles médicos cada... No tengo nada que voy al médico. Vaya, ¿no? Esto para hablar de salud física, mental. Yo que voy al médico, al psicólogo, no necesito, no estoy loco. Debe hacerse controles. Un hermano en la iglesia nunca iba al médico. Su esposa le dijo, voy al médico. ¿Por qué no vamos? Me acompaña ya tiene más de 50 y sería bueno. Ah, pero yo que voy a ir al médico si no tengo nada. Yo además juego fútbol todos los días y estoy bárbaro. Mi amor, acompáñame, hágale la razón y dile la derecha a su mujercita, vaya. Fue, lo revisaron, el médico le puso acá el tensiómetro, todas las cosas, lo miró, y dijo, venga, hagamos, ¿no? ¿Ya van a terminar? Sí, un momento. Cuando terminaron, el doctor le dijo, amigo, usted no se va a ir para la casa. No, no tengo, Dios, yo estoy sano, no tengo nada, no me duele nada. No, señor, tiene un preinfarto, está cursando un preinfarto ahora. Así que se va para la camita, los millonitas se van ahí. Al mes le hicieron una cirugía, corazón abierto, tenía tapadas unas válvulas. Tenía tapadas, mal, pero él no se da cuenta. No se da cuenta. Es bueno ir al médico, ¿no? Lo salvaron, tiene una cicatriz acá, pero está vivo. ¿Eh? Porque si no, plancha. Es que por eso uno tiene que hacerse controles y tiene que evaluarse. Entonces, dibújese su carita y pensemos a ver la última semana. Ay, ¿es tuya? ¿Ya? Ah, bien. Dibuje la emoción que en la última semana o en los últimos días ha sido más reiterada en tu conciencia. O sea, que sos consciente de que estuviste alegre, triste, miedosa, etcétera. Bueno, miedo puede ser que sí últimamente, a causa de cosas que han pasado. Pero muy, muy mucho o bueno, lo normal. Eh, un temblor no es para nada feo, lo hace temblar. Pero ¿cuánto tiempo le duró? ¿Todavía sigue temblando? Bien. Eso, dibújese su carita. ¿Ha estado con miedo? ¿Por qué? ¿Se detuvo pesadillas? Dígalo. Hay gente que tiene pesadillas. Está mal, ¿no? Pero si toda la noche tiene pesadillas, escríbelo. Eso nos hace bien, nos ayuda. Uno, bueno, gracias a Dios tengo emociones, estoy vivo, pero a evaluarnos para podernos corregir. ¿Qué cosa debo corregir? Recuerde que las emociones producen un impacto mental y un impacto físico. Me afecta. ¿Saben que la mayoría de personas andan con problemas de triglicéridos y uno se pone a hacer dieta? Porque los triglicéridos, hay que hacer dieta porque los triglicéridos se me subieron. Y no, no bajan. Los triglicéridos no suben por comer grasa y por la comida. También suben por estado de estrés, ansiedad, preocupación. Yo tengo que pagar una deuda y no tengo la plata. Se le suben los triglicéridos, se sube la presión también. Cuando un paciente me llega con 190 de presión arterial, yo no le doy esto, Lotrial, ni le doy, ¿cuál es la otra pastillita? Nada de eso. Le mandamos un lensotanil sublingual y se me le baja porque lo tranquilizamos. Eso le baja la presión arterial a punto de explotar. Entonces le damos un tranquilizante fuerte, claro, porque el estado de ánimo mental afecta todo mi cuerpo y me puede matar. Entonces, es importante evaluar. ¿Está bien? Ok. Ahora mira la siguiente lámina. Por favor. Bien. Terminamos esta primera parte en 10, 20 minutos. Me quedan para hacer. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Resistir al diablo y huirá de vosotros. En oración. Pero cuando tengo mi problema emocional, le estoy abriendo la puerta al diablo. ¿Sí o no? Entonces, reforzamos con Santiago 5:13. ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno alegre? ¿Eh? La Biblia habla de eso. ¿Está triste? ¿Qué debe hacer? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante. Cante, que bueno, las emociones no debemos reprimirlas, tenemos que expresarlas, pero de la manera correcta. Y hay algo importante.
Recordemos que las emociones las controlamos con pensamiento, porque si no viene el diablo y hace estragos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entregarle mis emociones al Espíritu Santo. Todas las emociones desordenadas, desequilibradas, porque son enfermedad, son desequilibrios por ausencia de control del Espíritu Santo. Todo ser humano es controlado por el Espíritu Santo, aunque no vaya a ninguna iglesia. Si usted encuentra una persona con depresión, si encuentra una persona con pánico, si tiene una persona con cólera, cualquier emoción desenfrenada o descontrolada, le falta el Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer? Llámelo, ore y el Señor, dígale, entréguele el control al Espíritu Santo para que se equilibre y se mejore. Porque si no, se va a enfermar, se puede morir. Si encuentra una persona con un ataque de ira terrible, primero abrácelo, ¿eh? O tristeza, lo que sea. El contacto físico con la persona le ayuda a equilibrarse. Ahora les voy a contar por qué en la siguiente parte. ¿Está bien? Pero antes quiero que nos arrollemos para orar y le pidamos a Dios por lo que escribimos en el papelito. Señor, tengo miedo, Señor, tengo ira, me enojo mucho porque hay motivos, el vecino del frente me ofende todo el tiempo. Señor, tengo tristeza, bueno, te pido que me ayudes. Entrego en tus manos esta emoción para que seas tú quien me mueva y no yo con mi impulso. ¿No? Oremos un minuto. Gracias por escucharnos, Padre Santo. Te pido que bendigas tu iglesia y que respondas esta oración. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora hablaremos del siguiente tema que está asociado con este. Lo primero que tenemos que conocer para nuestra salud es el control de las emociones. Bien, pero ahora vamos a hablar de cómo funciona nuestro cerebro y el asunto con los mecanismos compensatorios de desequilibrios emocionales y mentales y de las adicciones, de lo que comenzamos a hablar en esta mañana. Perdón, así que vamos a mirarlo primero. ¿Qué es lo más valioso que Dios me dio? ¿Mis hijos? Sí. Pero más valioso que mis hijos, la vida. Pero la vida se basa en mi capacidad de razón. Vamos a mirar un ejemplo. Acá tenemos dos personajes famosos. Uno muy famoso, Schumacher, ya descansa Mike Schumacher, sufrió un accidente y tenía un cuerpo saludable, tenía vida, pero no tenía su cerebro. Tuvo muerte cerebral.
quedó en plano. Tenía vida, le damos gracias a Dios por la vida, genial, pero no podía pensar. Otro caso extremo, Stephen Hawking comenzó a tener un problema físico, se le dañó todo el cuerpo, todo no podía caminar, no podía moverse, no podía nada. Lo único que tenía bueno era su cerebro, no podía ni hablar, pero inventó una máquina para comunicarse. ¿Qué es lo más valioso que tenemos nosotros? ¿De mente? La capacidad de pensar, la capacidad de razonar y comunicarnos. Es lo más grande que Dios me dio. Por lo tanto, es lo que yo debo cuidar, mi mente y mi cerebro. Ya hoy en día sabemos que la mente tiene dos partes, una parte física como como el teléfono, el hard y el soft, ¿cierto? Parte blanda y la parte dura. El cerebro es la parte dura, estructura. Hay que cuidarla así, con buena alimentación, con actividad física, porque si no se me daña. Y la parte blanda, ¿qué son la parte blanda? Los pensamientos. Claro. Los pensamientos se forman en el cerebro. ¿A partir de cuándo se forman los pensamientos? Sí, a partir de contemplamos. ¿En qué edad comenzamos a contemplar? Bueno, no hay problema, no se preocupe que vamos a ir al comienzo de la vida de un ser humano. Nuestro cerebro es el que controla todo. ¿Sabían que nosotros no vemos con los ojos? ¿Con qué vemos? Con el cerebro. No oímos con los oídos, oímos con el cerebro. No gustamos con la lengua, gustamos con el cerebro. Porque todo lo que pensamos, vemos, oímos y tocamos se transforman en impulsos eléctricos que van al cerebro y el cerebro lo transforma en pensamientos. ¿Sí? Por eso es que hay gente que le gusta la comida salada y otra sin sal, otro dulce. Porque es el cerebro el que disfruta del sabor, no la lengua. Ella solamente transforma impulsos. ¿Está bien? Es el cerebro que transforma las imágenes. Por eso a veces vemos cosas que otros no ven y nosotros la vemos. ¿Por qué? Porque no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Y a veces hay cosas que no las vemos y otros sí, yo no la veo. Y las llaves, y están ahí, la tenemos en la mano. Pues vemos, todo es con el cerebro. Por eso tenemos que cuidar nuestro cerebro. ¿Cierto? Primero ya hablamos de las emociones, que las emociones afectan a nuestro cerebro directamente. Pero ahora hay algo más que también afecta a nuestro cerebro. Vamos al siguiente cuadro para que aprendamos algo. Cuando un niño nace, piensa, no, acaba de nacer, tiene una hora. ¿Qué hace el médico en la primera hora de vida con una criatura? Le hace un examen que se llama test de Apgar, para ver cómo está. Le podemos hacer una ecografía, una radiografía, un electroencefalograma al niño. No hace falta. Para saber cómo está el cerebro, quiero decir. Para ver si mi niño nació con cerebro. Normal, bien, funcionando. No lo sabemos. Bueno, hoy día tenemos las herramientas, antes no había. ¿Cómo detectaba un médico de hace 100 años cómo estaba el cerebro de un ser humano? ¿Cómo lo detecta usted? Fácil, mirando los sentidos. Entonces, cuando un niño nace, es como cuando usted compra su teléfono. Tiene algunas aplicaciones básicas. ¿Bien? Tiene teléfono, tiene cámara, pero le falta WhatsApp, le faltan X, le faltan, entonces las tiene que ir ¿qué? Descargando. ¿Qué hace que un teléfono funcione? Un teléfono es una cantidad de chips y cosas ahí. ¿Cómo funciona un teléfono? Porque tiene una cosa que se llama lenguaje. ¿Cómo se llama el lenguaje del teléfono? Android. ¿Y el teléfono de la computadora, cómo se llama? Windows. Entonces, esos lenguajes y eso es el software. Hace que esto funcione. Bueno, así el cerebro. Lo primero que verificamos es que esté bien la materia gris, el duro, tenga buena circulación, porque si no le llega oxígeno, se nos muere el chino. De paso que a veces se mueren naciendo, porque cuando se rompe la fuente se queda sin líquido ahí, y cuando el niño no nace, se queda a la mitad, no va para adelante ni para atrás, se puede morir. Se le falta ¿qué? Oxígeno. Él tiene un tiempo para alumbrar. Si no alumbra, hay que sacarlo. Y hay niños, yo he conocido niños que quedan para toda la vida inútiles
porque le faltó oxígeno en el momento de nacer. No se pueden llevar 2 horas naciendo. Toca media. Y luego cuando le cortan el ombliguito, fuera. ¿Cierto? Tiene que empezar a respirar. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Entonces, el médico evalúa. Mira la apariencia de la piel. ¿Cómo tiene que estar la piel? Rosadito. Quiere decir que le funciona bien si está rosadito. El corazón. Entonces está rosadito. Porque la sangre está circulando y tiene color rosadito. Si el niño está pálido, tiene un problema cardíaco. El niño cuando nace, su corazón, como ha estado dentro de la panza de la mamá, no respira con sus pulmones. Entonces tiene un agujero, que es el agujero oval interventricular, y la sangre pasa de un ventricular al otro por dentro del corazón. Pero cuando nace, ese agujero se cierra y ahora comienza la circulación extra cardíaca, entonces tiene que hacer dos circuitos. El tabique se cierra. Hay niños que le queda abierto el tabique y la sangre se pasa de uno para el otro. Entonces son de color blanco, son pálidos. ¿Qué quiere decir? Que el corazón está fallando. Es que rápido una cirugía, hacerle algo. Bien, se le aplica también un medicamento para ayudarle. Todo eso hay que hacerlo ya inmediatamente porque si no, le queda la falla para toda la vida y le dañamos la vida a la criatura. ¿Está bien? Frecuencia cardíaca. Tenemos que ver, el médico la mira. Tanto, pulso. Miren acá, el 100, mayor de 100, menor de 100. Stenosis distal, bueno, todo eso lo tiene que ver el médico o la enfermera que lo está recibiendo. Pero hay algo también elemento muy importante. El niño no piensa, pero el niño reacciona frente a estímulos. Uno de los primeros impulsos que hay que verificar es el instinto o reflejo de succión. Uno le pone el dedito, ¿no? Empieza a chupar. ¿Qué pasa si un día el bebé no come o dos? Bueno, el bebé no tiene sino reserva para un día, un poquito de la grasita que le guardó la mamá. Si un día no comió, se murió. Entonces, inmediatamente que el nené nace, péguelo, que comience a chupar y le sale lechecita y se salvó. Si no come el primer día, vamos mal, ya empezamos mal. ¿Está bien? El niño tiene que comenzar y no le podemos decir, mi amor, a ver, abra la boquita y coma. No. Entonces Dios le ha puesto un reflejo de succión. No hay que enseñarle, ya lo trae. Chupa. Es natural y chupa fuerte. Y necesita su alimenticio durante los primeros 6 meses o un año de vida. ¿Está bien? Después el bebé ya va a nacer, ya está grande de un año, le gusta, no le gusta, y juega con el pecho de la mamá, pero apenas nació, no, es un reflejo. Nacemos con reflejos y ahí sabemos si funciona bien el cerebro o no. Muy bien. Otro es el tono muscular. El tono es si los músculos son tónicos y reaccionan. Entonces, nosotros le ponemos el dedito en la mano, así, pero veo qué hace. Agarra, se llama reflejo de agarre. Y le hacemos en la patica y también como que la patica quiere, dobla. Y luego le hacemos, lo paramos y comienza a caminar. Y dice, ¡ay, niño, nació caminando! Es un reflejo, reflejo de marcha. Todos esos reflejos tiene que traerlos, porque si no los trae y no los verificamos recién nacido, cuando crezca no va a caminar, no va a tener un atraso mental, etcétera. Entonces lo verificamos recién nació. Todavía no piensa. Funciona por reflejo. Resulta, ahora, lo último es la respiración. Si respira bien, de paso, el bebé en la panza, ¿respira o no? No, no respira, recibe la sangre oxigenada de su mamita. Lo primero que tiene que hacer el ser humano es que respirar. Si no respira, frito. Le falta oxígeno al cerebro y se le muere. Y todos los tejidos. Entonces, tiene que respirar. Y si tiene un problema en el pulmoncito, hay que verificarlo. Si tiene secreciones, lo aspiran, todo para que respire bien. ¿Cuál es más importante de todos? Todos. Le hacen una suma y acá está la suma. Si tiene menos de 3 puntos, está grave. La incubadora no, ya se va a morir. Si tiene de 4 a 6, es moderado en la incubadora. Y si tiene de 7 a 10, pasa el examen y se va para la casa. Si tiene menos de 7, 6, está vivo, pero no dejamos llevar para la casa. Se puede morir. Eso es importante. Porque reaccionamos por reflejo. Tiene la vida, pero le falta pensar. ¿Vamos bien?
Está el cerebro, pero no puede pensar. ¿Qué le falta? Le falta desarrollar otro órgano. ¿Qué otro órgano? Tiene todos los órganos. ¿Qué órgano le falta a un niño? Lenguaje. Lenguaje. ¿Vieron al teléfono? Lenguaje Android. La computadora, si no tiene lenguaje, no funciona. El lenguaje es lo más básico. Antes se llamaba DOS o Fortran, un montón. Los de ahora, súper. El lenguaje, si no hay lenguaje, no. El niño tiene que formar un lenguaje para que aprenda a crear pensamientos, porque los pensamientos se crean con lenguaje. ¿Entiendes? ¿Sí? Y gracias al Señor que es tan sabio, tan bueno, tan maravilloso, el lenguaje no solamente es palabras, también se aprenda con qué? Gestos, señales, se llama lenguaje no verbal. Ese viene al punto. Que hay niños que no están en el sistema completo para aprender lenguaje de oral, y entonces tienen que aprender otro. El lenguaje oral, escrito y el lenguaje gesticular, todo forma el lenguaje. De esa manera la persona aprende a pensar y se comunica. Ahora piensa, ¿a qué edad? Más o menos a los 3 años. En el primer año todavía no tiene lenguaje, está formándolo. ¿Eh? Formándolo. Por eso es tan importante que lo forme. ¿Cómo se forma el lenguaje? Con estímulo y con mucho amor, mucho contacto físico. ¿Eh? Sí se forma el lenguaje. Por eso los bebés se les da pecho, no solamente para alimentarlos, sino para qué, para que forme el lenguaje. La mamá le habla y el contacto físico, la caricia, todo es parte de la formación del lenguaje, para que aprenda a pensar. No es lo mismo un niño que le dan el tetero y se va y lo dejan solo, que un niño que está todo el mundo ahí, desarrolla más el lenguaje y tiene mejores pensamientos. Miren lo importante que es. Para que aprenda a pensar, hay que tenerlo. Ahora inventaron, y yo estoy de acuerdo, que las mamás tengan el bebé pegado aquí en el pecho y la mamá lo cargan con todo físico y la piel y ahí come todo ahí pegado, la mamá canguro, ¿no? Eso lo inventaron ahora poco, lo descubrieron porque antes lo hacían las mamás, luego otras lo envolvían, antiguamente no tenían. No, los bebés necesitan mucho contacto para formar el lenguaje. ¿Está bien? Para tener buenos, que le vaya bien en matemáticas y en lenguaje. Todo eso es fundamental para el lenguaje. ¿Para qué sirve el lenguaje? Para pensar. ¿Para qué sirve pensar? Para comunicarnos con Dios y con las demás. Qué importante que es eso. Por eso, importante formar un buen cerebro. Ahora sí, dame la siguiente. Bueno, esto ya lo hablamos un poquito más. ¿Cuál es la principal función del cerebro? ¿Para qué sirve el cerebro? Para pensar. ¿Y en qué tiene que pensar? Ya lo hablamos esta mañana. Esta mañana en el sermón. ¿Alguien lo escuchó? Buscar la felicidad. El principal pensamiento es buscar la felicidad. Dios nos creó para ser felices. Todos los sentidos están diseñados para ser felices. Porque si somos felices, somos productivos, proactivos, estamos reactivos. Si no somos felices, somos, por lo tanto, infelices. ¿Cierto? ¿Escucharon esa palabra? Infeliz. ¿Alguien infeliz va a trabajar? ¿Alguien infeliz estudia? ¿Alguien infeliz come? No. Entonces nos anulamos totalmente. Tenemos las emociones más pensamientos. Se combinan las dos cosas. Y cuando las dos cosas se combinan, el cerebro funciona re bien y produce unas sustancias muy interesantes, la siguiente, llamadas neurotransmisores. Resulta, ahora sí vuelven en la anterior, que la célula básica del cerebro se llama neurona. Pero resulta, y hay redes de neuronas, redes, millones, millones, miles de millones de neuronas. Pero hay una curiosidad, las neuronas no se tocan, ninguna. Producen algo que se llama sinapsis, que es un salto de chispa. Ustedes vieron cómo funciona una bujía, ¿no? Hay crea un arco, una chispa, de un lado al otro. Y hay dos sinapsis, una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. Los, eh, los reflejos son sinapsis eléctrica, automática. Pero el pensamiento son sinapsis química.
Y para que haya la sinapsis química y eléctrica, la electricidad la produce el cerebro y los neurotransmisores lo produce el cerebro. Menos mal. Sí. Sin embargo, se aumentan con estímulo. Vamos a mirar cómo funciona la sinapsis. ¿eh? Acá está una neurona emisora y una neurona receptora. ¿eh? Y aquí en el medio están los receptores. Y en el medio están los neurotransmisores. ¿Está bien? ¿Ustedes saben cómo se produce la electricidad en las baterías de los carros? Hay productos químicos ahí adentro. Y esos productos químicos producen electricidad en la batería. Y así es que se recargan. Así funciona nuestro cerebro. Algunos productos químicos producen electricidad. No todos. Los iones producen. Nuestro cerebro funciona con electricidad, pero también con sustancias químicas que ayudan para que el pensamiento se produzca en los reflejos. Las neuronas nuestras tienen dos extremos, un extremo motor y un extremo sensitivo. ¿Y para qué hablamos de eso, no sé, jóvenes de hoy? Para aprender una cosa básica. Resulta que los pensamientos se traducen en respuestas motoras. Usted piensa algo y lo hace. Es un pensamiento que se transforma en una acción. ¿eh? Alabamos a Dios primero con el pensamiento y luego cantamos. El canto es la expresión del pensamiento. Todo lo que hacemos nosotros primero son ¿qué? Pensamientos. ¿Qué dice el sabio Salomón en Santa Biblia? Tal el pensamiento del hombre en él, tal es él. Nuestros pensamientos son primero para que podamos agradar a Dios o para que desagrademos a Dios. Es elemental. Pero los pensamientos fluyen a través del cerebro por los neurotransmisores. ¿Son importantes los neurotransmisores? Ahora vamos a ver los principales, son un montón. Estos, dopamina, endorfina, GABA, glicina, glutamato, histamina, noradrenalina, adrenalina, ¿escucharon esas? Serotonina, sustancia B. Muchas de esas están en los medicamentos que la gente toma. Bueno, no hablaremos de todo porque no es una clase de fisiología ni de neurología. Ahí están las dos sinapsis. Sino, vamos a hablar de dos. De uno ya hablamos esta mañana. ¿De cuál? De la dopamina y de cuál la otra. Serotonina, de las dos. Estas emociones universales ayudan y estimulan la producción de esas sustancias neurotransmisores, ¿cierto? La alegría que producirá dopamina y serotonina, ¿cierto? La ira que producirá GABA y la otra que estaban ahí. Cada una de esas produce unos neurotransmisores que hacen bien al cerebro o lo intoxican y lo destruyen. No en una vez, seguido, seguido. Por eso tenemos que revisar qué emociones tenemos, porque algunas emociones nos van en autodestrucción, nos hacen mal. ¿Y saben qué más? Hasta las emociones le cambian la configuración al cerebro. El cerebro se expande, se perfecciona o se deprime y se arruga y se vuelve chiquito, porque los neurotransmisores hacen ese trabajito. Por eso es importante qué clase de pensamientos tenemos y qué clase de emociones permitimos nosotros tener. ¿Comprende? Bien. La siguiente. Estos mecanismos neuronales producen sustancias que deben estar equilibradas y tienen que tener más o menos esta configuración. Cuando una persona ama, está enamorada, y siente que lo aman, produce unos niveles de serotonina, de dopamina y de oxitocina que lo hacen sentir bien. Luego, eso le pasa a los niños chiquitos y le dan besos a la mamá y le abrazan y todo, ¿cierto? Pero eso lo está formando su cerebrito. Cuando llega a los 14, 15 años ya no tiene tanto eso con la mamá, entonces busca un mecanismo compensatorio. ¿Quién? Su compañerito, la novia, ¿sí? Y se agarran de la mano y toda esa historia. Que eso produce una estimulación cerebral. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando una persona tiene una felicidad extrema? Produce
serotonina, pero cuando tiene euforia, tiene un exceso de serotonina. Por eso hablamos de los excesos. Cuando tiene miedo, produce adrenalina y noradrenalina. Cuando una persona tiene depresión, el médico le hace un examen y revisamos si tenemos un nivel de dopamina y de serotonina aquí abajo. Eso lo hace el médico. Pero no necesitamos que venga el médico y nos dé nada. Dios lo ha hecho maravillosamente perfecto. Entonces, cuando una persona tiene un problema de desequilibrio, el cuerpo comienza a buscar mecanismos compensatorios para elevarlo. El mecanismo compensatorio natural para tener amor, para tener equilibrio es el amor. Recibir y dar amor nos mantiene en el nivel. Pero cuando se nos bajan, si estamos acá y llegamos acá, algo pasó. La oxitocina no la tiene, no tiene caricia, no hay afecto, no hay contacto físico, así que sí existe. Bueno, y dopamina y serotonina, ahí en lo mínimo. Si se le acaban, está grave. Entonces, el Señor le ha dotado al hombre de unos mecanismos compensatorios, que son estímulos, ¿saben? Las adicciones. O sea, buscar formas para tenerlo. Si usted está triste, escucha música, como que le levanta el ánimo, come algo rico, y que comenzamos a desencadenar una cantidad de, de mensajes no verbales y de mecanismos no activos para compensarnos. La palabra adicción proviene del latín sin palabras. O sea, la persona adicta dice cosas, pero sin palabras. Se aísla. Eso está diciendo algo que le está pasando. ¿Cierto? Mm, grita. Está diciendo que algo le pasa. Se pellizca, se saca el pelo. Yo conocí un nene que no tenía pelo por todos lados. Agarraba por pelo y se lo sacaba. ¿Por qué? Para producirse dolor. Pelo por pelo. Y hay cosas que el niño no lo sabe, pero lo hace. ¿Ustedes han escuchado que hay niños que comen tierra? ¿Y ustedes saben por qué los niños comen tierra? ¿Le encanta la tierra porque tiene sabor a chocolate? No, es porque le hacen falta minerales al cuerpo, hierro, magnesio. Entonces el cerebro dice, consígame minerales. Y de una manera irracional, porque no lo piensa, no lo razona, comienza a comer tierra, porque es la manera de incorporar minerales inorgánicos al cuerpo, debería ser orgánicos, minerales que están en la papa, en la yuca, pero como no lo come, o algún problema metabólico tiene, entonces no come de la tierra. Los niños comen jabón, porque le faltan lípidos, o tiene un problema de asimilación de grasas, etcétera, etcétera. El cerebro comienza a buscar, porque el cerebro es el que manda, por eso hablamos de que hay que revisar el cerebro. Cuando hace falta, hay un desequilibrio, el cerebro comienza a ver cómo compensarlo. Todo, si se le sube el azúcar, si se le baja la presión, todo es porque el cerebro está haciendo un mecanismo compensatorio por una falla de un desequilibrio que hay en el cuerpo o en la mente o en las emociones. ¿Está bien? Vamos a terminar ya porque es una 6. Pero quiero decirles que tenemos que estudiar y buscar y preguntar acerca de eso. Pero algo más para que no se queden ahí en el medio sin saber qué hacer. La serotonina, la dopamina, la endorfina tienen estos efectos. La serotonina nos ayuda en el control de emociones, del ánimo, del apetito. Cuando alguien no tiene apetito, está triste, o un niño quiere comer, por algo será. Le falta serotonina, pero eso nos ayuda para poder detectar que algo le pasa, busquemos la solución. Si no tiene dopamina, no tiene entusiasmo, la dopamina activa el circuito de recompensa y repetimos actividades, eso ayuda para que el niño estudie, trabaje, haga rutinas, pero cuando está motivado le está bajando el nivel de dopamina y la persona busca una compensación con una adicción. De paso, hay muchas adicciones. Hay dos clases genéricas, las adicciones a sustancias y las adicciones comportamentales, comportamientos. Las adicciones a sustancias, tenemos, por ejemplo, adicción al azúcar, al dulce. Esa adicción. Los niños comen cosas dulces porque buscan
estimular y aumentar la dopamina. No porque quieren comer azúcar porque les dio la gana. Hay niños que no comen azúcar, ni le hace falta. Bien. ¿Eh? Eh, una de las mayores adicciones modernas es la adicción comportamental. Mirar pantallas, porque el cerebro imagina y los pensamientos están asociados con imágenes. Entonces, por eso es que nos gusta tanto. ¿Vieron alguien que esté escuchando todo el tiempo? Que se ponga el teléfono acá para escuchar. No, pues mirar y los niños miran, ¿cierto? Y imágenes, imágenes, que el cerebro está buscando imágenes para estimularse. Y los juegos, los videojuegos y todas esas cosas produce expresiones de dopamina altas. Y como la dopamina es adictiva porque repite, 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 busca la recompensa, 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 también juegan, juegan, juegan. Y se les termina el juego y arrancan de nuevo. Y hasta no comen, porque es más importante la dopamina que comida. Por eso hay que, atentos. De paso, niños menores de 10 años no deben usar pantalla, ni teléfono, ni computadora, ni tablet. Por ahí el televisor, muy poquitas horas al día controlada. Menores de 10 años. De 10 años para adelante hasta los 15, un par de horas. ¿Por qué? Porque es altamente adictivo. Le pasa hasta a nosotros, ¿cierto? Porque las adicciones son terribles. Y aparte que hoy día tenemos en los teléfonos una adicción sobre otra adicción, pornografía. Y los niños, tenemos niños de cuarto primaria y de tercero que miran pornografía. Y saben que la pornografía no es de varones, no de machos. Pues ya, los varones son unos porquerías retorcidos que se la pasan mirando viejas. No, la pornografía también entra a las mujeres, las chicas también miran, porque es algo que pide ¿quién? El cerebro. ¿Para producir qué? Dopamina. Y se estimula. Y eso le produce una explosión de dopamina genial. Y entonces se siente un poco mejor. Por eso cuando alguna persona está triste o asustada, que perdió un examen o demás, va y mira pornografía para sentirse un poco mejor. Y otra pornografía, otra adicción asociada a esa es la masturbación. En varones y en nenas entre los 12, 13, 14 años. No se masturban los hombres solos, las mujeres también. Y cada día hay más mujeres que se masturban. Y hay más formas y facilidades y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién está detrás de todo eso? Para destruir el templo del Espíritu Santo que es la mente y el cuerpo. ¿Noten? Como Satanás lo sabe. ¿Qué es lo que está tratando el diablo? De destruir. Ahora, el Espíritu Santo no viene para los adventistas del séptimo día. No, viene para todos porque cuerpo, toda mente es templo del Espíritu Santo, aunque no tenga religión ni vaya a ninguna iglesia. Satanás lo sabe, como él lo sabe, entonces quiere destruir toda la mente para que el Espíritu Santo no tenga dónde ir y para que las mentes estén en manos de él, para él hacer lo que le da la gana y dañarlos y hacer que el Espíritu Santo esté triste y el Padre Celestial. Por eso es importante saber todo esto, para cuidarnos a nosotros y cuidarlos a ellos y ayudarlos. ¿Una persona se ha adicto a la pornografía porque le dio la gana? No, porque tiene un vacío. Tiene, no lo vemos mal. Tiene sus niveles de dopamina, oxitocina y endorfina bajos. ¿Qué hay que hacer? Ayudarlo a subir. Si usted lo ve, si tiene conducta, ayúdelo, no lo regañe. Este puerco corrompido, no. Necesitas ayuda a ver qué. ¿Por qué? Primero, no tiene Espíritu Santo, carente. Y segundo, necesita amor. ¿Notan? Dopamina, ¿qué más? Serotonina y oxitocina. ¿Con qué? Con afecto, contacto, tiempo, etcétera. Eso le ayudará a subir sus niveles normales. Cuando una persona cae en un problema de adicciones, entonces busca tener niveles excesivamente altos anormales y ya se aburre de venir a la iglesia, se aburre de hablar con la abuela, se aburre de comer, que quiere niveles excesivamente altos. Entonces hay que cuidar que no llegue ahí. Y si llega ahí, bueno, hay que quitarle la conducta, dejarlo aislado y comenzar de abajo otra vez como si fuera un bebé. Poco a poco le va a producir una reacción extremadamente explosiva. Se va a enojar, va a gritar, va a patalear. Quítele el teléfono a un bebé, ¿qué hace? Eso le pasa a cualquier persona que tiene una adicción. Sea porque el cerebro está reclamando dopamina, no serotonina. Por eso es importante agregarle serotonina, que es de las cosas espirituales, las cosas, y por eso es importante hacer el culto, ¿qué más? Cantar, orar, jugar, eso que nosotros hacemos. Cuando tenemos niños que viven solos con la mamá
No. O con la abuela, o con la tía, o solo realmente. Y ese nivel comienza a bajar y tenemos niños con grandes problemas, pobrecitos. Pero si usted puede encontrar un niño así, ¿qué tiene que hacer? Llévenselo para casa, puede ser su hijo, su sobrino o el vecino al frente, del lado, porque necesita qué cosa? Amor de Dios, compañía y el Espíritu Santo en la oración. Y ahora sí le podemos enseñar la Biblia para que se cargue de buenos pensamientos. Bueno, todo esto que he dicho es un poquitito rápido, pues más o menos para que tengan una idea en el mundo que está y que cada uno de ustedes tiene que cuidarse. El que piense estar firme, señor. ¿Saben qué adicción pueden caer hermanas ustedes? Uno dice, las hermanas mayores, ellas son santas, no van a caer en ninguna adicción. No, mía, no. En tomar alcohol, borrachas tampoco. Satanás inventó una adicción para ustedes, moderna, la compra compulsiva, comprando cosas por teléfono y los juegos. En Argentina, las hermanas de 60 años que son jubiladas, 65, reciben su platica. Pues bueno, ¿a usted le gustaría todos los meses recibir una jubilación de 300.000? Estaría bueno. Allá lo reciben las hermanas. ¿Saben qué hacen? Se van al casino a jugar la platica. Porque eso es una cosa, una alegría, ganar plata. Yo de aquí no tengo plata. Y ganarme 1.000.000, yo le pongo 10.000 y me gano 500.000. Y el diablo es tan malvado, se burla y es gratis. Es donde yo vivía en Rosario. Hay un bus que va recorriendo la ciudad y la lleva gratis al casino. Y el casino es hermoso, es grande, el mercado de todo. Y uno entra y ellas llegan con su platita, 300.000 y se la llevan para casa sin. Al principio se ganan un par de veces, y que una cosa así. Pero cuando se vuelven adictos, vienen pero sin plata ni nada y vuelven al otro mes, porque es una adicción que me haga sentir que, y una cosa que la hace sentir a uno bien es ganarse unos pesitos más, ¿no? Y bueno, los necesito. Miren cómo el diablo se aprovecha de nuestra necesidad. Cuidémonos los unos a los otros, ayudémonos, que tenemos una lucha contra un espíritu malvado que nos hace sufrir y que nos. Pero tenemos un poder que es el poder de quién? Del Espíritu Santo de Cristo Jesús que nos da poder para vencer y nos saca de eso. Pero tenemos que orar y ayudarnos los unos y aprender, porque de otra manera no, pues no lo sabemos. ¿Ok? Bueno, gracias por invitarme, que Dios los bendiga. Vamos a cantar un canto final y Danielito nos tiene la oración. Sí, sí. Y otro día nos ponemos de acuerdo para hablar de otras cosas más. Me invitan y invitamos a los hermanos que no vinieron para que vengan. Ojalá que puedan también ellos aprovechar. ¿Qué cantamos?